En el imaginario colectivo, el término emperador romano ha quedado asociado a un arquetipo de gobernante déspota, cruel y repleto de cuantos peores vicios y depravaciones pueda la mente humana imaginar. Bueno es el dicho, la historia la escriben los vencedores. Quizá muchos personajes denostados hasta hoy en día no fueron tan nefastos como los historiadores contemporáneos o posteriores a su tiempo nos hicieron creer. Sobrevivir en la antigua Roma era todo un oficio. La profesión de historiador, por supuesto, no quedaba exenta de la constante espada de Damocles empuñada desde el poder de turno. En este espacio repasaremos de manera sucinta la biografía y el mandato de los llamados 5 emperadores buenos, un término acuñado por el mismísimo Nicolás de Maquiavelo, utilizado para referirse a un periodo histórico donde el Imperio Romano brilló y se expandió hasta arribar a su cenit cultural, militar y administrativo. El primero de estos emperadores es Marco Cocello Nerva. Su gobierno fue corto, tan solo duró 2 años, periodo de tiempo más que suficiente para hacer olvidar a uno de los gobernantes más cuestionados por la historia. Domiciano fue el último emperador de la dinastía Flavia, precedido únicamente por su padre Vespasiano y su hermano mayor Tito. Tito fue un excelente líder militar y buen gestor, fallecido prematuramente. En palacio corrió el rumor que fue envenenado por su mismo hermano pequeño. Sea como fuere, Domiciano basó su gobierno en su figura, una monarquía divina que relegó al olvido al Senado y a los senadores. Existen debates acalorados sobre si la de Domiciano fue una buena o mala administración. En lo económico, todo apunta a que así fue. En lo militar es más discutible. Domiciano prefirió mantener una política conservadora en sus fronteras, pagando a los enemigos si hacía falta, con el fin de prolongar una velada paz. Domiciano gobernó un total de 15 años. En el año 89 fue objeto de una revuelta organizada por Lucio Antonio Saturnino, cónsul sufecto de la Germania Superior. Quizá este frustrado alzamiento hizo ver al emperador conspiraciones donde no las había. Ejecutó por lo menos a una veintena de opositores políticos. El magnicidio de Domiciano aún hoy en día es un enrevesado galimatías manchado por diferentes fuentes, partidarias o detractoras de su persona. Lo que sí es cierto es que fue una conspiración urdida en las entrañas de palacio, que desembocó en el nombramiento del anteriormente citado Marco Cocello Nerva, un respetado senador de 66 años de edad, el primero de los 5 emperadores buenos. Su avanzada edad no fue un factor casual en su designación. Se buscaba un candidato de perfil bajo, sin descendencia natural, que abonara el terreno a un futuro emperador joven, curtido en lo militar, y que aglutinara un consenso mayoritario. Nerva hizo malabarismos para contentar a todos, minimizando las delaciones y ejecuciones, pero la guardia pretoriana deseaba vengar la muerte del anterior emperador. El anciano Nerva se sometió a los deseos de sus militares y ordenó ejecutar a los instigadores del regicidio. Debido al rápido deterioro de su estado de salud, en vistas de una posible guerra civil,
Nerva adoptó al más capaz y ecuánime de los generales del momento, Marco Ulpio Trajano. La sucesión se llevó a cabo sin grandes problemas. Nerva falleció por causa natural y Trajano, a los 45 años de edad, fue elegido emperador de manera inmediata un 28 de enero del año 98. Trajano, rígido, experimentado y justo militar, gobernó el imperio como si de un cuartel se tratase. Excarceló a muchos de los represaliados por Domiciano y devolvió al erario público las posesiones y riquezas del último emperador de los Flavios. Un gran gesto, teniendo en cuenta que lo que se esperaba es que se las hubiera adjudicado a su persona. Trajano luchó contra la corrupción galopante, gestada la mayoría de las veces en torno a los opacos contratos en la obra pública. No le tembló la mano a la hora de condenar a los corruptos, por muy poderosos e influyentes que fueran. Trajano se destapó como un excelente administrador, pero en realidad era un hombre de acción. Célebres son sus campañas en la Dacia y en Partia, ambas exitosas contra enemigos que siempre habían puesto en aprietos a las águilas romanas. Tras la brillante e inaudita conquista de Partia, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión en toda su historia. Un total de 5 millones de kilómetros cuadrados, con 80 millones de habitantes repartidos en sus vastos dominios. Unas fronteras que llegaban desde Escocia hasta Mesopotamia. Trajano, al igual que su antecesor, falleció por causas naturales en el año 117 y fue nombrado por el Senado como Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes. Aunque no dejó por escrito su heredero, su sobrino Adriano recibió un saneado y renovado imperio, excelentemente gobernado por su predecesor. Existen ciertas disensiones en torno al ascenso al poder de Adriano. Parece ser que falsificó el documento que le acreditaba como heredero de Trajano. Incluso ordenó la ejecución de un puñado de altos cargos militares adictos al anterior emperador. Sea como fuere, Adriano supo mantener el pulso en las legiones, fuerzas de las cuales se valió para consolidar su ideario de un imperio romano en paz con sus enemigos. Devolvió Partia ante la imposibilidad de gobernar aquellas remotas e intrincadas tierras, además de fortificar y asegurar los limes del imperio. En este sentido, su obra icónica es el célebre Muro de Adriano, una magna fortificación de 117 kilómetros de largo, que marcó una nueva frontera en la provincia de la Britania. En lo administrativo, Adriano continuó con la línea iniciada por sus precursores. Mantuvo la esencia de las reformas trajanas, modificando ciertos aspectos en el ámbito jurídico y civil. Leyes muy beneficiosas para los esclavos, que ganaron derechos en las arbitrariedades cometidas por sus amos. El emperador Adriano destacó en el ámbito cultural. Declarado helenófilo, tendió renovados puentes entre el floreciente imperio y la ya depauperada Grecia, una región olvidada y abandonada desde hacía siglos por los anteriores emperadores y cónsules. Edificó termas, teatros y acueductos, siendo su obra más recordada la reconstrucción del Panteón de Agripa,
uno de los pocos templos de la época que ha llegado en excelente estado de conservación hasta nuestros días. Adriano gozó de un próspero mandato de 21 años y murió tras sufrir una prolongada y severa cardiopatía isquémica. El emperador falleció sin descendencia natural, y su sucesión se tornó en un confuso episodio plagado de nombres donde resultó vencedor Antonino Pío, uno de sus máximos hombres de confianza, que prometió la futura herencia a dos familiares de Adriano, muy jóvenes entonces, los futuros coemperadores Marco Aurelio y Lucio Vero. La primera medida de Antonino Pío fue divinizar a su predecesor, aun y las reticencias de los senadores tras una purga llevada a cabo por Adriano contra muchos de sus miembros. Un gesto que marcó de manera evidente la voluntad continuista del nuevo emperador. La paz reinó durante su gobierno, sabiendo reprimir con contundencia conatos de rebelión de algunos pueblos autóctonos, ubicados en Britania, Judea o Mauritania. Antonino Pío se rodeó de los mejores y más ecuánimes juristas de su tiempo, iniciando una serie de reformas que permanecerían durante centurias en el conocido derecho romano. Un ejemplo es la contemporánea presunción de inocencia. El cuarto de los emperadores buenos cuidó el tesoro imperial con esmero. No en vano se estima que a su fallecimiento el erario público contaba con casi 7.000 millones de ases. Antonino Pío, devoto de los antiguos dioses romanos, relajó la persecución de los cristianos. Aunque mantuvo vigente su prohibición de culto, solamente reprimió a los seguidores de la fe de Cristo en caso de denuncias probadas. Antonino Pío gozó de una buena salud y falleció por causas naturales en el año 161, a los 74 años de edad. Su gobierno es el segundo más longevo tras el mandato del primer emperador, Augusto. Antonino Pío fue fiel a su palabra hasta el final. Satisfizo los deseos del divino Adriano en cuanto a su sucesión. Marco Aurelio, el quinto y último de los emperadores buenos, fue investido con la toga púrpura. Marco Aurelio, hombre honesto, metódico y leal a su palabra, cumplió a su vez con el mandato de Adriano y aceptó el gobierno del imperio con la única condición que Lucio Vero fuera designado como coemperador, una figura inédita en los casi 2 siglos de gobierno imperial romano, con claras reminiscencias a la clásica elección de 2 cónsules durante la etapa republicana. Marco Aurelio básicamente se encargó de la administración del imperio y Lucio Vero fue el hombre militar, aunque el emperador no tuvo demasiados reparos en calzarse las caligae a la hora de ponerse él mismo al frente de las legiones, ante las constantes amenazas germanas. Lucio Vero falleció en Roma tras contraer la viruela en la conocida como peste antonina, una epidemia de origen mesopotámico que dejó entre 5 y 10 millones de muertos en todos los confines del Imperio Romano, un 10% aproximado de su población total. Marco Aurelio, en el año 177, designó como Augusto a su hijo natural Cómodo, de apenas 25 años de edad. El último de los buenos emperadores falleció por causas desconocidas en el 180, a los 58 años de edad. Su muerte significó el fin del periodo de oro del Imperio Romano, el primer paso hacia su irremediable autodestrucción.
Un perfecto ejemplo son las palabras del historiador Dion Casio. El reinado de Cómodo marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de óxido y hierro. Cómodo gobernó de manera errática y paranoica, 12 años de incertidumbre que desembocaron en una intriga que acabó con su vida. Después vino el funesto año de los 5 emperadores, del cual surgió como vencedor Septimio Severo, el fundador de la dinastía de los Severos. Esta es una pequeña tesela del gran mosaico de la civilización romana. Una sociedad de la cual hemos heredado beneficiosos y justos derechos y libertades, vigentes aún hoy en día. Aunque también, como no, hemos recibido el legado de muchas de sus injusticias y deformidades. Una de las causas principales de la disolución del Imperio Romano se debió por su falta de unidad en los momentos cruciales. A su élite solo le interesó el ansia de poder y riquezas desmedidas, mientras todo a su alrededor se desmoronaba.